Hola, soy Dr. Siebert. Nuestros pacientes saben que el enfoque terapéutico de la clínica dental Somos Aguas es la prevención. Mejor prevenir que curar. El tema de hoy encaja perfectamente en este campo. Os hablaré de un hábito que no sois conscientes que puede producir muchos problemas. Estos problemas se dividen en dos grupos. Un grupo son problemas musculares, es decir, problemas de cervicales, que ningún paciente lo relaciona con la boca y normalmente se va al fisioterapeuta para mejorar esa dolencia. Puede producir también migrañas. Puede producir, por ejemplo, tensiones en la mandíbula por las mañanas sobre todo. También en la boca hace mucho mal. Puede producir fracturas de piezas sanas, una sensibilidad exagerada a frío-calor en toda la boca, problemas de encías, etcétera, etcétera. Luego hablaré más de estos síntomas en concreto. Si tenéis alguno de estos problemas, creo que os conviene mucho escuchar hoy mi charla. Todo el mundo dice, sí, yo no rechino, o sí, conozco el problema de rechinar. Realmente no hablo hoy de rechinar. Tenéis que saber que rechinar es un hábito que se hace solo por las noches. Que la mandíbula se mueve, se produce ruido que normalmente se escucha cuando la persona que está durmiendo lo está haciendo. El rechinamiento desgasta los dientes y eso a largo plazo produce un problema funcional y estético. El tratamiento para el hábito de rechinar son las férulas de descarga, o también se llaman férulas Michigan. Mediante una impresión bucal, un escaneo intraoral, en el laboratorio de un material rígido, se hace esa férula que encaja con precisión en el maxilar. En un maxilar, puede ser el inferior o el superior, y luego hay que ajustarlo con mucha precisión en oclusión. Para el hábito del apretamiento, esa férula no es muy bueno porque el paciente va a apretar igual o más. Solo se consigue una ligera protección de las estructuras bucales. Voy a hablaros un poquito más sobre el hábito de apretar. En primer lugar, es un hábito que se hace por la noche y durante el día. Acordaros que el rechinamiento era solo nocturno. Cuando masticamos alimentos, los músculos, que son principalmente los músculos de masseter y los músculos temporales. Si apretamos, notamos que estos músculos se hinchan. Y estos músculos producen en la superficie de un molar aproximadamente una fuerza de entre 10 y 15 kilos. Si apretamos en seco, esa fuerza es entre 70 y 80 kilos. Es una barbaridad, es muy destructivo. Imaginaos una mochila con 80 kilos, no podéis dar ni un paso. Lo increíble es que el paciente, a pesar de que está haciendo esa fuerza tan tremenda, normalmente no se da cuenta de lo que está haciéndolo, incluso consciente durante el día. El apretamiento se trata muy bien con un pequeño aparato que utilizamos desde hace más de 10 años en la clínica. La ventaja es que se puede adaptar al paciente sobre la marcha, no hace falta hacerlo en el laboratorio. Por eso es rápido y el paciente, cuando detectamos ese problema, puede irse ya con el aparato adaptado a su boca. Es muy pequeño, todos los pacientes. La primera pregunta es, ¿y me lo puedo tragar? Bueno, en más de 10 o 15 años que lo estamos usando, nadie se lo ha tragado ni lo ha inhalado, que sería mucho peor.
En toda la literatura que hay sobre este aparato, que ha sido inventado hace muchísimos años por un dentista americano, no se ha descrito ningún caso de un problema de la salud del paciente por tragar o inhalar ese aparato. Hay que saber ajustarlo, y cuando está correctamente ajustado, entra con suavidad, es muy cómodo de llevar y está bien sujeto. Y lo que produce este aparato es que solo están en contacto los dientes. Al cerrar la boca, las muelas se quedan fuera de oclusión, lo llamamos. Para quitar el aparato es igual de fácil, se coge con los dedos, se tira un poquito hacia arriba y ya está. Entonces probablemente os vais a preguntar, bueno, pero si reducimos el contacto a un contacto solo entre los dientes y los músculos hacen una fuerza de entre 70 y 80 kilos, entonces en muy poco tiempo esas piezas por la sobrecarga se deterioran. Pues no es así. Y eso es gracias a un reflejo neuromuscular. ¿Qué es eso? Todas las muelas y dientes tienen en sus raíces sensores de presión. Cuando apretamos la piel, por ejemplo, ya tenemos el feedback por estos sensores en la piel. Bueno, estos mismos los tenemos en las raíces. Y hay un circuito neuromuscular, es decir, del receptor va al cerebro y del cerebro al músculo. Y así nos coordinamos también la masticación. Ahora, entre los 4 dientes superiores y los 4 dientes inferiores, este círculo neuromuscular es diferente al círculo neuromuscular de las muelas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando metemos, por ejemplo, el dedo y lo queremos morder, entonces lo que hacemos inconscientemente es hacemos solo un primer contacto ligero, y cuando los dientes o los sensores notan el contacto, los músculos primero se relajan. Este reflejo es inconsciente. Igual que el reflejo en la rodilla, debajo de la rótula, cuando damos un golpe, entonces el movimiento del pie también no se puede controlar. Es inconsciente. Lo mismo pasa con el circuito neuromuscular en boca. Es decir, cuando colocamos este aparato entre los dientes, entonces no vamos a apretar fuerte. Y por eso no sufre la parte anterior. Las muelas tienen un reflejo distinto, como he dicho. Es decir, si ahí notan una presión, la primera reacción inconsciente es apretar más. Es decir, si yo pongo mi dedo entre las muelas de un paciente y digo, apriéteme, entonces me va a hacer daño. Lo que no va a pasar en la parte anterior. Es decir, si masticamos una manzana, hay un programa muy complejo que está funcionando. Es decir, primero ponemos en contacto, los músculos se relajan, pero luego viene nuestro consciente y digo, no, quiero morder la manzana. Entonces tenemos que realmente pensar en la fuerza, si no, no lo haríamos. Es impresionante las bocas, ya creo que se puede hablar de cientos de bocas de nuestros pacientes que hemos salvado con ese pequeño invento. De repente desaparecen todos los problemas. Hay una fisioterapeuta que vino a nuestra clínica por un curso o una charla que he dado a higienistas sobre este aparato, y ella misma sabía que está apretando y que tiene problemas de cervicales. Bueno, mejoró muchísimo con el aparato y ahora se está mandando pacientes porque ella sabe que puede aliviar el problema, pero no hacerlo desaparecer. Es decir, el paciente viene a una sesión con problemas cervicales, ella lo alivia, pero a las pocas semanas el paciente vuelve teniendo las cervicales mal otra vez. Y todo es debido a ese hábito.
¿Quién puede tener este hábito? Bueno, realmente cualquier persona entre 16 y 80 años. 16 años porque realmente antes en la dentición mixta no es no existe realmente, y personas bastante mayores normalmente no tienen ya esa tendencia, esta masa muscular de apretar. Por eso he dicho aproximadamente entre 16 y 80 años. El hábito no está causado por un problema bucal que realmente necesita su tratamiento y con el aparato simplemente solucionamos, chapuceamos un problema real existente. No, es un tic central. Es decir, hasta bocas perfectas, sanas, inmejorables, pueden tener el problema del apretamiento. Por ejemplo, si una persona joven o cualquier persona tiene un examen, está en estrés, es normalmente un trigger que inicia este círculo vicioso, entonces va a apretar y puede notar esas dolencias. Es decir, está vinculado a estrés, pero también lo hacemos algunas veces cuando estamos concentrados en algo. Es decir, estamos trabajando y sin notarlo estamos apretando. Es decir, no es que tenemos que tratar en boca, es un tic y el tic necesita su protección. Hay pacientes que lo hacen de forma continua, lo hacen siempre. Ellos ya tienen muchas veces 2 o 3 aparatos, uno en casa, otro en el coche, otro en la segunda residencia o en el trabajo. Y hay otros pacientes que lo hacen solo de vez en cuando. Y cuando lo hacen es igual de destructivo. Entonces el paciente tiene que aprender, primero tiene que usar el aparato, lo llamamos NTI, durante varios meses, va a mejorar, puede dejar el aparato, pero se tiene que observar para estar seguro que no está volviendo a apretar. Observarse si tiene molestias o no. Algunas veces tenemos pacientes que tienen problemas con eso, que han usado el aparato con éxito durante un tiempo, lo han dejado y luego vuelven con los mismos molestias y problemas, como al principio, pues no se acuerdan de volver a poner el aparato. Quiero hablar ahora, para terminar, un poquito sobre los síntomas. Como ya hemos dicho, está la columna de los problemas musculares. Es decir, puede ser el hombro, puede ser los cervicales y puede ser migrañas. Ahí puedo contar una historia que explica muy bien la dificultad o la curiosidad de este hábito. Viene una paciente con problemas de una muela, que tenía una caries, estaba ya infectado, tenía un poquito de movilidad, pero pensábamos que estamos en condiciones de salvar la pieza. Se hace la endodoncia, como había infección, primero se desinfecta y luego se termina la endodoncia. En este momento es frecuente que la pieza molesta a los 2 o 3 días un poquito al masticar. Siempre advertimos al paciente que eso es normal y va a desaparecer. Lo curioso es que en pacientes que tienen un poco la predisposición del hábito de apretar, esa pequeña molestia cada vez va a peor y produce un dolor muy fuerte, incluso un dolor que coge toda la parte de la cara donde está la pieza en cuestión, y prácticamente no sirven ni antibióticos ni analgésicos. Entonces yo a esa paciente la advertí porque la vi síntomas de apretamiento, la aconsejé de que se hiciese ese aparato, pero le decía que no, que él cree que no lo hace y va a esperar con eso. Venía el fin de semana. Entonces el lunes llama diciendo que tiene mucho dolor y que puede hacer. Entonces, por equivocación, yo no era al corriente de eso, le damos un
una receta de un antibiótico y a los 3 días viene y sigue con el mismo dolor. Curiosamente, ella, al llamarnos el lunes, no ha comentado de que yo la comenté o la aconsejé de que llevase ese aparato. Hubiera sido lo lógico. Pero hay como en estos pacientes una cierta resistencia, no quieren ver el problema real. Yo la coloco el aparato y al día siguiente está sin dolor. A las 2 semanas hacemos un control y en ese control dice, no, es que esta muela ya está perfectamente, no me duele nada. Y me cuenta de que sí ha padecido toda su vida de migrañas. Ha tomado ya o ha probado todas las medicaciones existentes. Y ahora a las 2 semanas en que está llevando el NTI no ha tenido ni un ataque de migraña. Es decir, estos son los síntomas extraorales que pocas veces relacionamos con la boca realmente o con un problema que puede tratar el dentista. Los problemas intraorales son fracturas de piezas. El paciente viene con dolor, aunque no se ve la pieza fracturada porque es una microfisura, hay dolor fuerte. Se hace normalmente la endodoncia y como ya estaba medio fracturada la pieza microscópicamente, digamos, luego se quita el dolor con la endodoncia, pero la pieza va a fracturar en los próximos meses o años, con mucha frecuencia. Si antes de fracturarse se produce solo esa sobrecarga puntual, entonces eso también puede dar lugar a un dolor muy fuerte. En la radiografía no se ve nada y en estos casos se hace muchas veces una endodoncia. En mi opinión, equivocadamente, porque se puede haber solucionado simplemente retocando la pieza y colocando uno de estos pequeños aparatos. Estos pacientes que tienen apretamiento muchas veces también, es decir, muchas veces se quejan de una sensibilidad muy grande al frío y calor. Son típicamente pacientes que lo pasan mal en una limpieza. Incluso puede provocar caries. Puede provocar que tratamientos restaurativos en la boca fracasen, que es una pesadilla para el paciente y para el profesional. Y realmente tienen las manos atadas, porque claro, si no consideran el hábito de apretar o desconocen sus graves consecuencias, no saben realmente qué hacer. Es curioso que cuando yo hablo con compañeros, rara vez me encuentro con alguien que tiene la misma visión que yo, que ve el problema casi al diario en la clínica del apretamiento. Es como si lo desconocen, que no existe para otros. Y yo siempre me quedo un poquito frustrado por no encontrar a una persona que puede compartir esa experiencia conmigo. Pero después de tantos años realmente estoy convencido que este problema es real, existe y el mejor y único tratamiento es este pequeño aparato y no las férulas de descarga. De los síntomas que vemos es, en primer lugar, estos pacientes muchas veces tienen muchos tratamientos realizados en su boca. Endodoncias, fundas, implantes, etcétera, etcétera. Si tienen endodoncias y tienen apretamiento muchas veces alrededor del final de la raíz se producen pequeñas infecciones que al principio son asintomáticas y luego producen dolor e infección. Y en mi opinión, estos también están relacionados con el apretamiento. Hasta la caries puede tener un componente de apretamiento. Si en algún momento os habéis visto reflejados por lo que yo he dicho hoy, entonces yo realmente os recomiendo de concertar una cita, os miramos la boca, analizamos el tema y es muy fácil colocar este aparato
y el paciente puede probar durante